Descubrí que la alumna de mi esposa la estaba chantajeando para que no me contara sobre su infidelidad. Me encargué de que todos pagaran, mi esposa, su amante y la chantajista. Mi padre tenía una ferretería que ya era conocida en toda la zona. No era una cadena ni una gran empresa, pero tenía su clientela fija, sus proveedores de confianza, y sobre todo, tenía buena reputación. Yo crecí ahí. Desde muy joven lo ayudé a atender, a cargar cosas, a armar pedidos y hasta a negociar con clientes. Así que cuando enfermó y no pudo seguir al frente, lo más natural fue que yo me hiciera cargo de todo. Era lo que me correspondía. Después del fallecimiento de mi padre, mi madre se mudó con una de sus hermanas, y yo me quedé solo al frente de la ferretería y de la casa que estaba justo encima del local. Ese lugar era mi mundo. Ahí vivía, trabajaba, y más adelante, fue también donde conocí a la mujer que terminaría siendo mi esposa. Matilda era maestra de secundaria. Enseñaba en la escuela del barrio, que estaba a apenas 2 cuadras del negocio. Una mañana cualquiera, apareció en la ferretería pidiendo ayuda con unas conexiones para un acto escolar. Yo le di una mano, la acompañé incluso hasta la escuela, y resolvimos el problema. A los pocos días volvió, solo para agradecerme. De ese agradecimiento surgió una conversación más larga, después una cena, y al poco tiempo, una relación. Fue todo bastante simple entre ambos. Matilda era una mujer muy segura. Sabía cómo moverse, tenía carácter, era atractiva, inteligente, y no le tenía miedo al trabajo pesado. Aunque éramos distintos en muchas cosas, nos complementábamos bien. Un par de años después, nos casamos. Ella se mudó conmigo al piso de arriba, y empezamos una vida bastante tranquila. Durante la semana, ella se dedicaba completamente a la escuela. Pero los fines de semana, cuando no había correcciones ni actos, a veces bajaba conmigo y me ayudaba en la ferretería. Le gustaba mantenerse ocupada. A mí me hacía sentir bien tenerla cerca, compartir no solo la casa, sino también el negocio, aunque fuera de a ratos. Por mi parte, también la ayudaba en lo que podía. No solo con cosas físicas como preparar materiales o arreglar cosas en la escuela, sino también con lo más técnico. Matilda tenía acceso al sistema informático del colegio desde nuestra computadora. Era un portal de profesores donde se cargaban las notas, se registraban asistencias, se dejaban observaciones o incluso se enviaban mensajes a los padres. Muchas noches, especialmente en época de exámenes, yo le ayudaba a cargar datos o revisar listas. Con el tiempo, aprendí bastante sobre cómo funcionaba ese sistema. No porque fuera complicado, sino porque era parte de nuestra rutina. Ella confiaba en mí, y yo estaba contento de poder apoyarla en algo que claramente le importaba. Matilda era muy comprometida con su trabajo. Se tomaba muy en serio su rol como docente, y eso me hacía admirarla aún más. Llevábamos unos 4 años de matrimonio. Nunca fuimos de grandes lujos, pero teníamos una vida cómoda. El tema de los hijos lo habíamos pospuesto porque Matilda quería consolidarse profesionalmente antes de pensar en familia. Tenía 30 años. Yo ya había cumplido 36. La diferencia de edad nunca fue un problema. Todo parecía marchar bien hasta que, una tarde cualquiera, algo cambió. Eran más o menos las 3 de la tarde, y yo estaba solo en la ferretería cuando entró una chica con el uniforme de la escuela secundaria. Nada fuera de lo común. Era habitual que algunos estudiantes pasaran por ahí después de clases a comprar cosas para sus padres o algún trabajo. Pero esta vez, la situación fue distinta. La chica, que no debía tener más de 16 años, se acercó al mostrador algo nerviosa. La saludé como siempre hago con cualquier cliente, y le pregunté qué necesitaba. Pero no me pidió ningún producto. Me preguntó, con tono bajo y mirando a los costados. ¿Aquí vive la profesora Matilda? Me llamó la atención. No era común que vinieran preguntando directamente por mi esposa, y menos durante la semana. Le respondí que sí, que era mi esposa, y le pregunté si necesitaba algo de ella. Me dijo que quería hablar con ella. Le comenté que Matilda solía llegar a casa cerca de las 4, y que si el tema era de la escuela, lo mejor hubiera sido hablarlo allá.
La chica respondió algo que me quedó dando vueltas. Es un tema privado. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. Supuse que era una alumna con algún problema personal, que por vergüenza o miedo no había querido hablar con Matilda en el aula. Historias así había escuchado muchas. Me pareció bien que buscara apoyo. Le ofrecí un banco para que se sentara a esperar, y le dejé espacio para que pudiera usar su celular o hacer tareas si quería. La chica se sentó, y durante casi media hora no hablamos casi nada, solo mencionó que se llamaba Carla. Se mantuvo en su mundo, con el teléfono en las manos. Me llamó la atención que, aunque se mostraba tímida al hablar conmigo, al quedarse sola parecía completamente relajada, como si estuviera muy cómoda ahí. Por mi parte, estuve atendiendo a varios clientes, y era una tarde bastante activa. Un rato después, escuché la puerta de la casa abrirse. Sabía que era Matilda. Tenía la costumbre de entrar por la puerta lateral de la casa, y luego bajar al local directamente desde el piso de arriba. Como siempre, me saludó desde atrás, me dio un beso y me preguntó cómo había estado el día. Hasta ahí, todo normal. Fue entonces que le señalé a la chica y le dije: una de tus alumnas vino a buscarte. Matilda se giró y vio a la chica. Su reacción me descolocó por completo. ¿Qué demonios haces aquí?, le gritó con un tono duro y sorprendido. Sin esperar respuesta, la tomó del brazo sin suavidad y la sacó de la ferretería. Yo la seguí con la mirada. Matilda le hablaba en voz baja, muy seria. No llegué a escuchar nada. Justo en ese momento entró un cliente, así que tuve que volver al mostrador y atender. Unos minutos después, escuché la puerta del piso de arriba. Matilda había vuelto a entrar. Terminada la atención, me acerqué a ella para preguntarle qué había pasado. ¿Qué pasó con la chica? Nada, me dijo, visiblemente molesta. Tonterías de estos mocosos. La miré en silencio. Me parecía una reacción desproporcionada. Matilda era estricta, sí, pero rara vez la había visto tan alterada. ¿No necesitaba ayuda?, le pregunté con calma. Suspiró, más tranquila. No es eso, respondió. Es solo que no me gusta que se aparezcan en mi casa. Lo que quería era ayuda con sus notas. Dijo eso como si fuera suficiente explicación. Luego dudó y me preguntó: ¿te dijo algo? Le respondí la verdad, que apenas había hablado. Que solo se presentó, dijo que era un tema privado, y esperó sin decir más. Ese día me quedé con la sensación de que algo no estaba bien. Por más que traté de justificarlo, la reacción de Matilda me siguió pareciendo exagerada. Me dije que tal vez estaba estresada, que los adolescentes pueden ser realmente cargosos, o que simplemente no quería mezclar trabajo con su vida personal. Y decidí dejarlo ahí. Al día siguiente todo cambió. Venía teniendo una jornada excelente. Cerré un trato con un maestro de obra que estaba por comenzar una construcción a pocas cuadras de la ferretería. Nada grande, pero necesitaban de todo. Iba a ser su proveedor principal. Me sentía contento, motivado, con la cabeza puesta en el trabajo. Pero esa tranquilidad me duró poco. A eso de las 3:30, mientras acomodaba unas cajas cerca de la entrada, noté que alguien pasaba por tercera vez frente al local. Miré con más atención, y era Carla. La misma chica que se había aparecido el día anterior preguntando por mi esposa. No entró esta vez, pero se quedó en la vereda de enfrente. Caminaba de un lado al otro, escribiendo en su celular, levantando la vista de vez en cuando. Al principio me hice el distraído, pero no podía dejar de observarla. Si no hubiera sido por lo que pasó el día anterior, probablemente no le habría dado demasiada importancia. Pensaría que esperaba a alguien o que simplemente pasaba por ahí. Pero en este caso me quedé atento, observando desde el interior sin hacerme notar. Cerca de las 4 vi movimiento. Me escondí detrás de uno de los estantes y desde ahí vi cómo Matilda llegaba caminando desde la dirección de la escuela. No escuché qué se dijeron, pero se notó la tensión desde el primer momento. Matilda la tomó del brazo con firmeza y la empujó suavemente calle abajo.
Yo salí de inmediato del negocio y la seguí con cierta distancia, intentando que no me vieran. Cruzaron una calle y se metieron en una pequeña plaza cercana. Se detuvieron al lado de unos árboles, junto a una banca. Me acerqué lo más que pude sin llamar la atención. Me agaché detrás de unos arbustos altos. Era ridículo, pero quería saber de qué hablaban. No escuché todo, pero sí fragmentos claros, más que suficientes. Yo lo único que le estoy pidiendo, profesora, es que me cambie las notas, y nos evitamos problemas, decía Carla con total frialdad. Matilda respondió furiosa. ¿Tú te crees que puedes venir a mi casa y amenazarme? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Y entonces Carla dijo algo que me dejó helado. Yo solo sé con quién se anda metiendo, está metiendo usted. Tuve que alejarme cuando noté que un policía se acercaba por el sendero. No quería que alguien me viera escondido detrás de un arbusto espiando una conversación entre una profesora y una alumna. Me fui rápido y regresé a la tienda, donde un cliente ya me estaba esperando. Atendí como pude. No dejaba de pensar en lo que acababa de oír. Todo era demasiado extraño, pero ya no podía hacerme el idiota. Esa noche, Matilda estuvo de pésimo humor. Y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo simplemente: estrés. Nada más. Me quedé en silencio. No insistí. La vi revisar el teléfono por un rato largo. Luego estuvo un rato en su oficina, haciendo algo en la computadora. Yo solo lo observaba. Un rato después se fue directo a dormir sin decir mucho más. Y yo me quedé ahí, con las palabras de Carla dando vueltas en la cabeza. Ya bien entrada la noche, cuando estuve completamente seguro de que Matilda dormía profundo, agarré su celular. Lo abrí usando su dedo. Revisé su WhatsApp. No sabía qué buscaba exactamente, pero fue más fácil de lo que imaginaba. La última conversación abierta estaba con un contacto guardado como Ricardo, escuela. Lo último que había escrito decía: esa mocosa de mierda ya me tiene harta. Luego venían 2 mensajes de audio. Uno de ella, y otro de Ricardo en respuesta. No tuve que pensar mucho. Me puse los auriculares y los escuché con la respiración contenida. En el primero, Matilda decía: ya hay que hacer lo que quiere. Ya se apareció 2 veces en mi casa. Esto tiene que terminar. Lo bueno es que se gradúa este año, así que no la volveremos a ver nunca más. Pero qué asco de criatura, ni siquiera entiendo para qué quiere buenas notas. Si es más estúpida que un zapato. Seguro se embaraza de algún imbécil antes de cumplir los 18. Ponle un 8 y ya. Nadie se va a creer que puede sacar más que eso. Me quedé inmóvil. Luego vino la respuesta de Ricardo. Hoy me saludó toda sonriente. La carita de estúpida que pone, hasta me dijo que le mandara saludos a mi esposa. La muy zorra. Bueno, hablamos mañana. Yo actualizo mi parte esta noche y listo. Seguí revisando hacia arriba en la conversación. No solo eran colegas. Eran amantes. Había mensajes antiguos, incluso un par de fotos, pero las respuestas lo dejaban claro. También tenía agendada a Carla como contacto. Esa misma noche, Matilda le había escrito: ya está lo que querías. Ahora deja de fastidiar. Carla solo respondió con un emoji de beso. Revisando sus mensajes anteriores, ya no quedaban dudas de nada. Todo estaba completamente claro. Carla los había descubierto besándose dentro de un aula, probablemente después del horario escolar. Y desde entonces, había empezado a amenazarlos exigiendo que le cambiaran las notas. Ir hasta la ferretería fue su forma de demostrarles que no estaba mintiendo. Que sabía dónde vivíamos. Que podía contarme todo en cualquier momento. Fue un movimiento frío, calculado. No estaba buscando justicia, ni tenía un dilema moral. Era simple, o la aprobaban en sus materias o hablaba. Estuve horas revisando todo. Volví a escuchar los audios. Leí los mensajes varias veces. No podía entender en qué momento mi vida se había convertido en esto. Una esposa infiel,
su colega casado metido en medio, y una chica de secundaria que los chantajeaba a ambos como si fueran marionetas. No iba a dejar que ninguno de ellos se saliera con la suya. Ya había visto suficiente, escuchado demasiado, y no pensaba quedarme de brazos cruzados. Con el mayor silencio posible, fui a la computadora. Matilda solía dejar la sesión del sistema escolar abierta, así que pude ingresar sin dificultad. Fui directo a buscar el perfil de Carla. Era la única alumna con ese nombre en el último año escolar, así que no tardé nada en encontrarla. Su promedio actual era de 7.6, lo que el sistema redondeaba automáticamente a un 8. Lo primero que me llamó la atención fue que, según los registros, todas esas notas habían sido actualizadas hacía apenas unas horas. Me puse a revisar con más detalle. En las materias donde Matilda era responsable, Carla tenía 7 y 8. En otra asignatura, también. Pero cuando revisé química, una materia que asumí no tenía nada que ver ni con mi esposa ni con Ricardo, las cosas eran diferentes, tenía puros 5 y algún que otro 6. Ahí estaba el contraste real. Seguí investigando y encontré una copia de exámenes. Busqué los de Carla, y eran un desastre. Evaluaciones llenas de errores, tachones, respuestas incompletas. Puras calificaciones bajas, 4, 3, 5, era evidente que con esos números no había forma de que aprobara honestamente. Si tenía ese promedio, era porque alguien lo había manipulado. Saqué copia de todo. Capturas del sistema, registros de cambios de calificaciones, fechas, exámenes corregidos. Me aseguré de guardar cada archivo con respaldo. Después, volví al celular de Matilda y recopilé toda la evidencia posible, conversaciones con Ricardo, audios, capturas, incluso los mensajes que le había enviado Carla. Ahí estaban las amenazas. En uno, directamente, le decía, o me ponen buena nota, o les arruino la vida a los dos. No había forma de negarlo. Esa chica era una chantajista con todas las letras. Al día siguiente, no abrí la ferretería. Me tomé el día completo. Fui a imprimir todo lo que tenía. Necesitaba respaldo físico para presentar. Después, me senté en una cafetería y comencé a buscar. Gracias a Facebook, no me tomó mucho tiempo encontrar a la esposa de Ricardo. Tenía su perfil público, su nombre completo y varias fotos con él y sus hijos. Preparé 3 sobres distintos, uno para la directora de la escuela, otro para la esposa de Ricardo, y el último para los padres de Carla. Cada uno con toda la información adaptada para que entendieran lo que había ocurrido. Después fui a hablar con un abogado. Le conté todo. Quería el divorcio lo antes posible. No teníamos hijos ni bienes en común. La casa y el negocio estaban a mi nombre desde antes del matrimonio. No había nada que negociar. Solo quería sacarla de mi vida. El abogado me dijo que el proceso iba a ser rápido. Eso era lo único que me importaba. Esa noche, Matilda siguió de mal humor. Se mostró irritable, fría, como si nada le saliera bien. En la cena apenas habló. Solo me dijo que, cuando terminara el año escolar, deberíamos tomarnos unas buenas vacaciones para relajarnos. Le respondí que sí, que era una buena idea. Ella se tomaría sus vacaciones, y yo me las sacaría de encima. Al día siguiente, fui temprano a la escuela. Apenas iniciaron las clases, pedí hablar con la directora. Le entregué el sobre con todas las pruebas y le expliqué todo sin rodeos, la infidelidad, el chantaje, la alteración de notas. Le mostré audios, capturas, exámenes originales y los mensajes de Carla. La mujer se quedó helada, pero no tardó en reaccionar. Empezó a decir que esto debía manejarse con cuidado, que lo mejor era no hacer escándalo, que la escuela tenía una imagen que proteger. La corté en seco. Le dije que ya había avisado a la esposa del profesor Ricardo y que estaba por ir a ver a los padres de Carla. Que si ella no actuaba como autoridad, entonces todo se haría público con o sin su consentimiento. Entendió que hablaba en serio. Al final, accedió a colaborar. Me dio la dirección de los padres de la chica y me dijo que se encargaría de notificar a los involucrados de forma interna. Fui directo a la casa de Carla.
Me abrió la madre. Me presenté y le dije que necesitaba hablar con ella sobre su hija y lo que había ocurrido en la escuela. Al principio no quiso escucharme. Dijo que seguro era un malentendido, que su hija no hacía cosas así. Empezó a levantar la voz, acusándome de querer ensuciar a una menor. Pero cuando saqué las capturas de las conversaciones entre Carla y Matilda, se quedó en silencio. Le mostré los mensajes donde Carla hacía amenazas, exigía notas, hablaba de contar todo si no hacían lo que ella decía. Le dije que podía tomar la información y hacer con ella lo que quisiera. Que si realmente le preocupaba a su hija, más le valía comenzar a trabajar en su carácter, porque esto apenas era el comienzo. Me fui sin discutir más. No tenía tiempo para pelear con alguien que claramente no conocía a la persona que tenía en casa. Después, mandé por correo todos los documentos a la esposa de Ricardo. Le incluí los audios, los mensajes, las capturas. Todo. Sin comentarios, sin explicaciones. Solo los hechos. Regresé a casa, cambié yo mismo las cerraduras y empecé a empacar las cosas de Matilda. No iba a esperar más. Ella regresó mucho más temprano que de costumbre, y no pudo abrir la puerta. Tocó varias veces, llamó por teléfono, incluso gritó desde la calle. Salí, le abrí solo para entregarle sus maletas. Le dije con calma. Lo demás lo resolvemos en el divorcio. Trató de justificarse. Dijo que no era lo que parecía, que Carla había inventado todo, que era una chica problemática. Que no me podía dejar llevar por mentiras. Yo no le respondí. Cerré la puerta en su cara y volví a mi rutina como si nada. Al día siguiente, ya todo había explotado. Lo que empezó como un secreto sucio había reventado como una bomba. A la salida del colegio, me paré afuera de la ferretería y vi pasar a un grupo de chicos que sabían que era esposo de la profesora Matilda. Me acerqué y les pregunté qué se sabía. Muy animados, me contaron todo. Que habían sacado a Matilda de clases, que la esposa del profesor Ricardo había llegado gritando a la escuela, armando un escándalo. Que hubo gritos, insultos, y que hasta los padres de Carla aparecieron para hacer problemas. Al final, Ricardo y Matilda fueron despedidos de inmediato. Y Carla, expulsada por conducta inapropiada, chantaje y manipulación. En los días que siguieron, Matilda intentó comunicarse varias veces. Llamadas, mensajes, incluso se presentó en la tienda. No le respondí. No me debía más explicaciones, y yo no tenía nada más que decirle. Como no dejaba de aparecerse, decidí que era el momento perfecto para tomarme unas vacaciones. Cerré la ferretería unos días, puse un cartel de vuelvo pronto y desconecté el teléfono. Desde entonces, todo el contacto con Matilda fue a través de mi abogado. Firmamos los papeles del divorcio sin vernos. Después de eso, no volvimos a hablar. Por suerte, mis amigos y familiares entendieron desde el principio lo que había pasado. No tuve que dar demasiadas explicaciones. Me apoyaron, y eso fue más que suficiente. Hoy sigo trabajando como siempre. Tranquilo, enfocado en lo mío. Libre de esa toxicidad que me había metido en casa sin darme cuenta.